Ayer terminamos la teórica, redondeando un poco lo que es el método de Conchamp, lo que da lugar, digamos, a lo que conocemos hoy en día como la teoría de funcional de la densidad moderna o DFT moderna, comentando que si bien resolvíamos el problema de cómo calcular la energía cinética, volcábamos todas las incertidumbres que nos quedaban en lo que llamábamos la energía de intercambio y correlación. Esa energía, por supuesto, es un funcional también, un funcional de la densidad. Entonces, todos los avances, todo lo que se hace hoy en día desde un punto de vista formal, desde un punto de vista matemático en la DFT, está direccionado a poder modelar funcionales de intercambio y correlación que sean lo más amplios posibles en cuanto a la predicción de propiedades. ¿Sí? En 2001, hace ya 20 años, John Perdue eh, introdujo un concepto que es entre cómico y didáctico, ¿sí? Porque tomó como ejemplo un concepto bíblico que es la escalera de Jacobo, que se supone que conecta a la tierra con el cielo, y entonces, bueno, es una escalera que usan los ángeles para bajar desde el cielo hasta la tierra o luego ascender desde la tierra hasta el cielo. Entonces, lo que hizo, la analogía que usó Perdue, es que una pequeña escalera de 5 escalones en donde cada uno de los escalones ejemplificaba un tipo de aproximación diferente dentro de la DFT, ¿sí? Un avance de la DFT. ¿Qué quiero decir con avance? Que, por ejemplo, si tomamos como punto de partida la base de la escalera, que podríamos pensar que es la Tierra, hablamos de Hartree-Fock. Y luego, ya con la DFT más simple que podemos pensar, además de tener en cuenta el intercambio, tenemos en cuenta la correlación, una cosa que pusimos bastante énfasis en la teoría anterior. Y ascendemos en los escalones hasta llegar a lo que deseamos todos los químicos, que es poder hacer un cálculo en donde la exactitud, ¿sí? El parecido entre las propiedades experimentales que se pueden medir en el laboratorio y las propiedades calculadas sea menor que 1 kilocaloría por mol, que es lo que llamamos la exactitud química. Entonces, ¿cuáles son esos 5 escalones de la escalera de Jacobo? El primer escalón es lo que nosotros llamamos de manera formal LDA por aproximación local de la densidad, ¿sí? Entre paréntesis aparece una letra S por el spin, que es una aproximación local de la densidad de spin en el caso de tener electrones desapareados. En este caso, los funcionales contienen solamente a la densidad como ingrediente. Sin ir más lejos, si lo pensamos, por ejemplo, la energía cinética, en donde la densidad está elevada a las 5 tercios, como era el caso de Thomas Fermi, o el intercambio, donde la densidad está elevada a la 4 tercios, bueno, son justamente ingredientes de la LDA. ¿Sí? Por supuesto, nos está faltando la correlación. ¿Qué pasa en el segundo escalón? Hablamos de GGA, aproximación generalizada de los gradientes. El próximo paso, más allá de la densidad electrónica, es incluir variaciones en la misma. ¿Sí? La densidad electrónica puede funcionar bastante bien en sistemas en donde la misma sea bastante homogénea, por ejemplo en metales. ¿Sí? En cambio, en sistemas en donde tenemos enlaces covalentes fuertemente localizados, la densidad electrónica tiene variaciones muy profundas de un lugar a otro. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo pasar de un lugar en donde los electrones están concentrados en un enlace a pasar a un sitio en donde prácticamente no hay electrones. ¿Sí? Entonces, el gradiente de la densidad, bueno, pasa a ser una cantidad importante. ¿Sí? Por eso es que hablamos de aproximación generalizada de los gradientes, o bien GGA. El tercer escalón, hablamos de meta GGA, es decir, mantenemos a la densidad y a los gradientes, pero incluimos, vamos a ver más adelante que la primera intención fue incluir lo que viene después del gradiente, que es justamente la derivada segunda, el laplaciano de la densidad. Vamos a ver qué fue lo que pasó, que en realidad no nos quedamos con el gradiente de la densidad, pero sí nos quedamos, perdón, con el laplaciano de la densidad, pero sí nos quedamos con la densidad de energía cinética. ¿Sí?
Es decir, que en cierta manera tenemos una especie de laplaciano metido acá, pero que es ni más ni menos como la manera en la que calculamos a la energía cinética. ¿Sí? Lo que pasa es que sin integrarla, sin integrarla. Por eso es que hablamos de densidad de energía cinética, una energía cinética por unidad de volumen. El cuarto escalón es en donde los mismos nombres que teníamos, por lo menos en el tercero y en el segundo escalón, meta GGA y GGA, le anteponemos la palabra híbrido. Híbrido significa que al intercambio, al funcional de intercambio, por ejemplo el de Dirac, ¿sí? La densidad a la 4/3, la mezclamos, lo mezclamos un poco con el intercambio exacto. ¿Cuál es el intercambio exacto? Las integrales de intercambio que ya vimos en el método de Hartree-Fock. ¿Sí? Eso es mezclar un porcentaje del intercambio Hartree-Fock con un porcentaje del intercambio DFT. ¿Sí? Esos son lo que se denominan métodos híbridos, que tienen sus ventajas. ¿Sí? En algunos sistemas tienen ventajas importantes, en otros sistemas tienen desventajas también importantes. Pero fundamentalmente, fíjense que lo que estamos haciendo es utilizando el intercambio exacto, que obviamente, si ustedes recuerdan, calculamos integrales entre orbitales ocupados. ¿Sí? Es decir, que tenemos en cuenta una cierta, digamos, una interacción exacta entre los electrones, pero entre los orbitales ocupados. ¿Por qué por qué pongo énfasis en orbitales ocupados? Porque el quinto escalón son funcionales que se denominan doble híbridos, en donde, además de tener en cuenta el intercambio exacto, tenemos en cuenta la correlación exacta, es decir, es una correlación de tipo post-Hartree-Fock, que si ustedes recuerdan, tanto a un nivel, por ejemplo, de Möller-Plesset de segundo orden como interacción de configuraciones, tenemos que echar mano a los orbitales desocupados. Entonces, pasamos a tener un cálculo de la correlación electrónica que depende de los orbitales desocupados. Fíjese que esto es una diferencia importante con un funcional de correlación que dependa solamente de la densidad. ¿Por qué es una diferencia importante? Porque no tiene sentido calcular una densidad electrónica utilizando orbitales vacíos. ¿Sí? No tiene ningún sentido. La densidad electrónica es, digamos, representa la población de electrones que tenemos en un sistema, en el sistema que estamos estudiando. ¿Sí? Un orbital que esté vacío no va a contribuir en absoluto a la densidad electrónica. Entonces, estos funcionales de tipo doble híbridos, que tienen en cuenta un porcentaje de la correlación post-Hartree-Fock, considera los orbitales desocupados. Cuando hablo de orbitales, recuerden ustedes que en la aproximación de Kohn-Sham nosotros aprovechamos un conjunto de funciones que llamamos funciones auxiliares que me permiten construir a la densidad electrónica y además me dan el pie para calcular la energía cinética de manera exacta. Bien, vamos entonces a ver con un poquito más de detalle esta cuestión del primer escalón, ¿sí? La aproximación local de la densidad o bien de la densidad de spin. Una primera cuestión es, si bien a partir de la propuesta de Kohn y Sham pasamos a tener un funcional de intercambio y correlación, lo más usual, ¿sí? En bibliografía, lo que se ve más usualmente es que hay una separación de hecho entre la parte de intercambio por un lado y la parte de correlación por el otro. ¿Sí? Es decir, que hay una tendencia a modelar por separado los dos efectos. En el caso del intercambio, la representación más sencilla es obviamente la expresión debida a Dirac, ¿sí? Que también se la conoce como de Slater. A veces se la llama directamente Dirac-Slater. ¿Sí? Slater por John Slater, ¿sí? El científico norteamericano al cual también le debemos el nombre a los determinantes, ¿sí? Determinantes de Slater. La expresión, la recordamos, es ρ a la 4/3 multiplicada por una constante, ¿sí? Que es a su vez un producto y cociente de constantes. ¿Sí? La podemos descomponer de manera tal de tener a la densidad electrónica multiplicada por un epsilon sub x, que por supuesto depende de ρ, en este caso debería depender de la densidad a la 1/3. ¿Sí? Fíjense, este epsilon sub x, epsilon de intercambio en realidad, es la energía de intercambio por partícula. ¿Sí? Energía de intercambio por partícula. Es una cuestión de dimensiones, ¿no es cierto? Si E sub x es energía de intercambio por partícula,
la densidad es partícula por unidad de volumen y cuando integramos con el diferencial de R tenemos volumen, al hacer el producto de las dimensiones de las tres cantidades que tenemos dando vuelta acá, obviamente que lo único que va a sobrevivir es la energía de intercambio que tenemos en el numerador de epsilon sub x. ¿Sí? Es una cantidad muy útil, epsilon sub x, porque me permite ver a la interacción de esta energía por partícula directamente con la densidad. Como decíamos anteriormente, en el caso de lo que sería la LDA, epsilon sub x es simplemente C sub x por ρ a la 1/3. Aprovechando esta manera de escribir, ¿sí?, funcionales de intercambio y funcionales de correlación, podemos definir al funcional de correlación o energía de correlación de una manera similar. ¿Sí? Sería el producto de la densidad electrónica por la densidad de energía de correlación, epsilon sub c. Entonces, todo el trabajo que tenemos por delante es modelar epsilon sub c. Bueno, mencionamos dos ejemplos del modelado, ¿sí? No nos vamos a meter, hay uno de ellos que es muy sencillo debido justamente a Perdue, el mismo de la escalera, y Zunger, si recuerdan un poquito más atrás, son los mismos que trabajaron sobre la Self-Interaction Correction que vimos 3 o 4 diapositivas más atrás. ¿Sí? La expresión que proponen Perdue y Zunger es muy simple, muy simple. Ellos usan en realidad dos expresiones distintas en regímenes de densidades altas y de densidades bajas. En lugar de trabajar estrictamente con la densidad, trabajan con lo que se denomina un radio de Wiener-Seitz, que se relaciona de manera inversa, obviamente, con la densidad electrónica. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos radios que son mayores a 1, es decir, radios relativamente grandes, por lo tanto podemos pensar en densidades relativamente pequeñas, tenemos una expresión para la densidad de energía de correlación, mientras que para los radios de Wiener-Seitz relativamente pequeños, por lo tanto densidades electrónicas grandes, tenemos entonces otra expresión. ¿Sí? Está lleno de constantes, estos gamma, hay dos valores de beta y hay A, B, C y D, que son todas constantes. Y estas constantes, bueno, son determinadas de alguna manera, será por primeros principios o por parametrización a partir de datos conocidos. Otra expresión, que es una que ustedes van a utilizar bastante en el seminario, es debida a Bosco, Wilk y Nussair, que es más o menos contemporánea a la propuesta de Perdue y de Zunger. Estamos hablando de principios de la década de 1980. ¿Sí? La expresión parece bastante más complicada, pero en realidad acuérdense ustedes que para resolver autoconsistentemente las ecuaciones monoelectrónicas necesitamos la derivada funcional de las energías de intercambio y correlación con respecto a la densidad. Esta expresión, que parece bastante, asusta un poco, cuando la derivamos con respecto a la densidad, tiene una expresión extremadamente compacta. ¿Sí? Extremadamente compacta gracias justamente a que aparece acá esta tangente, la inversa de la tangente. ¿Sí? La inversa de la tangente es una expresión matemática relativamente simple que, bueno, que cuando la derivamos me da lugar a expresiones bastante compactas. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, también tenemos un conjunto de constantes, 4 constantes, que me permiten, bueno, calcular la energía de correlación a un nivel local. ¿Sí? Es en donde solamente estamos dependiendo de la densidad a través del radio de Wiener y Seitz. ¿Sí? Bien, normalmente una combinación de funcionales sería combinar el funcional de intercambio de Dirac o de Slater o de Dirac-Slater con el de Bosco, Wilk y Nussair para la correlación. Entonces tendríamos un funcional LDA cuyas siglas en general son SBWN. ¿Sí? Fíjense, la S sería por supuesto de Slater y la B, la W y la N, los tres apellidos del funcional de correlación. ¿Qué pasa con este primer escalón entonces en la escalera de Jacobo? Bueno, en general la LDA y la LSDA da geometrías que son bastante razonables. ¿Sí? En general las distancias son un poco más cortas de lo que uno espera
y eso produce energías de enlace mayores. ¿Sí? Es decir, que tenemos errores por defecto en distancias de enlace y errores por exceso en las energías de enlace. En general no es utilizada para obtener, para, digamos, buscando resultados para publicar, pero sí puede ser una buena herramienta para para inspeccionar espacios, ¿sí? Conformacionales, sobre todo en moléculas bien grandes, en donde un cálculo algo más sofisticado puede ser bastante pesado, ¿sí? Obviamente que los sistemas en los cuales la LDA tiene un rendimiento bastante aceptable es en los metales. Si ustedes recuerdan, la descripción que uno hace del enlace metálico es que los metales pierden sus electrones de valencia, dejando entonces una especie de esqueleto de iones positivos y los electrones conforman en los primeros años nosotros hablamos de mar de electrones. Hoy en día, con otros argumentos, podríamos hablar de un gas de electrones bastante homogéneo. ¿Sí? Bastante homogéneo significa que la densidad es tiene pocas variaciones de un punto a otro, los gradientes son relativamente bajos, entonces claro, no tiene sentido incluir gradientes de la densidad, irse al segundo escalón. El primer escalón de la escalera de Jacobo me debería dar resultados bastante razonables en metales y eso es justamente lo que se observa. ¿Sí? Esa es la razón por la cual la LDA siempre fue muy utilizada por los físicos que estudiaban el estado sólido, mientras que fue dejada de lado mucho más rápidamente por los químicos, ya que estamos interesados en enlaces mucho más localizados como los enlaces covalentes. Nos vamos al segundo escalón. En el segundo escalón, generalmente lo que se hace es tomar como punto de partida la expresión para la LDA, es decir, la densidad multiplicada por la densidad electrónica multiplicada por la densidad de energía de intercambio multiplicado por un factor adimensional que depende de un gradiente que también es adimensional. ¿Sí? Fíjense que acá incluimos al gradiente de la densidad y para que no tenga unidades lo dividimos por ρ elevado a la 4 tercios. ¿Sí? Entonces la letra, esta chi, es la que pasa a ser la variable fundamental y por ejemplo, dos funcionales muy utilizados por ahí, tal vez el segundo, el de Perdue, Burke y Herzenhorst, el PBE, es bastante más utilizado que el otro, que ha ido quedando un poco, digamos, o ha quedado como pasado de moda. Fíjense que las expresiones no parecen exactamente iguales, pero bueno, si uno mira la parte matemática con detalle, en realidad tienen cierta relación. ¿Sí? En el caso del funcional de Becke, tenemos acá una única variable que es beta, perdón, una variable no, una constante a determinar que es beta, y en el caso del funcional PB tenemos A y B, ¿sí? Dos solamente. La gran diferencia es que en el caso del funcional de Becke, la constante beta se determina de manera empírica a partir del ajuste de la energía de intercambio de los gases nobles. ¿Sí? Fíjense que el ajuste es exclusivamente atómico, a nivel atómico. En cambio, en el caso de PB, las constantes A y B se determinan a partir de condiciones de contorno que debe cumplir el funcional de intercambio. ¿Sí? Es decir, que la determinación de las constantes es bastante más rigurosa, bastante más rigurosa. En el caso de la energía de correlación a nivel GGA, bueno, tenemos algo que es muy parecido, es decir, tomamos como punto de partida a la densidad electrónica y a la densidad de energía de correlación a nivel LDA y la afectamos por un factor adimensional que lo denominamos F sub C por analogía con el F sub X que teníamos en la diapositiva anterior. Existe, no obstante, una segunda posibilidad y es que en lugar de tener una densidad de energía de correlación local, directamente modelar una densidad de energía de correlación GGA. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el primer grupo, ¿sí? Funcionales que caigan en esta
definición matemática, tenemos a la versión de correlación, a la energía de correlación, para el PV, el mismo que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Es decir, que el funcional PV tiene una componente de intercambio y de correlación. Por otro lado, para la segunda expresión matemática que tenemos acá, hay un funcional que es debido a Li, Yang y Par, conocido brevemente como por LIP, que presenta una expresión matemática relativamente elaborada para la densidad de energía de correlación a nivel GGA. En general lo que se nota es que hay una mejora una mejora sustancial en las energías a nivel GGA comparada con las LDA. Lo que pasa es que hay todavía bastantes propiedades que no son descritas de manera correcta. Pasamos entonces al tercer escalón, que es al que llamamos meta GGA, y en el cual incluíamos, o parecería, digamos, bastante razonable, ir un pasito más allá del gradiente de la densidad. Un pasito más allá del gradiente de la densidad sería la derivada segunda, el laplaciano de la densidad electrónica. Los primeros intentos en este sentido se remontan a 1989, ¿sí? A través del trabajo de Beck y Russell, en donde ellos propusieron un funcional solamente de intercambio, ¿sí? Que tenía la forma que ya conocemos, la densidad electrónica multiplicado por una densidad de energía de intercambio, que tiene una expresión que, digamos, en principio parece relativamente sencilla, no es tan terrible el asunto, pero, digamos, las constantes A y B no están definidas de manera universal, sino que hay que resolver un sistema de dos ecuaciones, obviamente con dos incógnitas, que se resuelve una vez que conocemos a la densidad electrónica. Conociendo la densidad electrónica, podemos calcular su laplaciano y podemos calcular estas cantidades. Tau, que es ni más ni menos que la densidad de energía cinética, ¿sí? Y tau W, que es, si ustedes recuerdan, el término que corregía la energía cinética de Thomas Fermi debido a von Weizsäcker, por eso la B y la W, ¿sí? Entonces tenemos dos constantes A y B que dependen de la densidad electrónica, del laplaciano de la densidad electrónica, del gradiente de la densidad electrónica y también del gradiente de las funciones orbitales, ¿sí? Entonces, bueno, los primeros trabajos de Beck, de Russell y de otros investigadores mostraron que incluir explícitamente al laplaciano de la densidad en realidad lo único que llevaba era a inestabilidades de tipo numéricas, ¿sí? La verdad que valía la pena mucho, era mucho mejor eliminar la dependencia con el laplaciano de la densidad y quedarse solamente con la dependencia de la densidad de energía cinética y el término de la corrección de von Weizsäcker. Entonces se podían escribir expresiones para la energía de intercambio y correlación a nivel meta GGA, de manera tal que teníamos a la densidad electrónica multiplicada por las densidades de energía de intercambio y correlación LDA y factores, ¿sí? Estos factores de modulación, si uno quiere los podemos llamar de esa manera, que dependían de ρ, del gradiente de la densidad de energía cinética y del término de von Weizsäcker. Algunos funcionales que hoy en día se utilizan a nivel meta GGA, bueno, fíjense que en general se los conoce obviamente por las siglas de los autores, ¿no es cierto? TPSS es bastante utilizado, BSXC, bueno, más o menos, el M06L es una buena alternativa, el TB09 es un funcional que funciona, valga la redundancia, bastante bien cuando se estudian sólidos, ¿sí? Tiene algunas características que, bueno, no me voy a referir a eso en este momento, pero funciona bastante bien cuando tenemos sólidos y en particular sólidos semiconductores, ¿sí? Una curiosidad, Scusería, este apellido que aparece acá, Gustavo Scusería, es un investigador argentino que se graduó y se doctoró en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y posteriormente se fue a Estados Unidos, donde reside hoy en día, y bueno, ha sido una persona extremadamente activa en el campo de la DFT, además de otros, ¿no? Pero bueno, también pero muy
destacadamente en el campo de la DFT. Bien, nos vamos al cuarto escalón. El cuarto escalón es donde ya incluíamos al intercambio exacto, ¿sí? ¿Se acuerdan que la idea era tener en cuenta el intercambio calculado a la manera de Hartree-Fock e incluir un poquito de ese intercambio, ¿sí? La pregunta obviamente del millón es ¿qué quiero decir cuando digo poquito? Bueno, vamos a ver el fundamento de esta corrección, ¿a qué se debe? El origen de estos métodos híbridos está en lo que llamamos la conexión adiabática. La conexión adiabática es un concepto teórico que es muy, muy interesante, ¿sí? Nosotros podemos pensar en un sistema que viene descrito por una densidad electrónica. Esa densidad electrónica, perdón, la densidad electrónica no, por una función de onda. Esa función de onda depende de un parámetro lambda, que en principio puede variar entre 0 y 1, ¿sí? Y la variación es continua, por eso es que escribimos una integral. El potencial de intercambio y correlación también depende de lambda, de ese parámetro lambda, ¿sí? Entonces, la energía de intercambio y correlación, ¿sí?, exacta, la podríamos calcular si conocemos estas funciones de onda y si conocemos este potencial. El problema es que no conocemos ni la función de onda ni el potencial, obviamente, pero sí podemos pensar, podemos destripar un poco más esta integral, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los valores límites? ¿Qué significa que lambda sea 0 y que lambda sea 1? Si lambda es 0, entonces podemos pensar que tenemos un sistema en el cual la correlación está totalmente ausente. Tenemos solamente intercambio. Es decir que nosotros podríamos calcular una integral de este tipo, ¿sí?, en la cual lambda vale 0 y el potencial de intercambio y correlación es solamente un potencial de intercambio. ¿Qué sistemas conocemos que traten el intercambio solamente? Es decir, que puedan incluir, además de interacciones culómbicas, también la interacción de intercambio. Hartree-Fock. Hartree-Fock y CONJAM si eliminamos cualquier funcional de correlación. Nos quedamos solamente con el funcional de intercambio, que podría ser, por ejemplo, solamente la expresión de Dirac, o podría ser alguna GGA o alguna meta GGA, por ejemplo, ¿sí? Pero lo importante es que no incluya la correlación, solamente el intercambio. En ese caso, estaríamos con una energía que es exacta y que la podemos calcular. ¿Qué pasa cuando lambda llega a su otro valor límite, lambda 1? Tenemos la inclusión de la correlación. La correlación se incluye de manera completa y entonces también tenemos un valor, una energía de intercambio y correlación que en principio es exacta, pero ya no es tan fácil de calcular. Para poder calcular la correlación exacta, ¿qué necesitamos? Y necesitamos hacer un cálculo de interacción de configuraciones completa. Necesitamos una full CI que sabemos que, excepto para casos muy, muy simples, no podemos hacer ese cálculo por la cantidad de determinantes que aparecen en esos términos combinatoriales, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto de la conexión adiabática? Ustedes imagínense que, como analogía, podemos pensar en que tenemos una especie de perilla, ¿sí? Una perilla, no digo interruptor porque el interruptor va de golpe, ¿sí?, de apagado a prendido, ¿sí? Pero sí una perilla que nosotros podamos ir girándola lentamente y que vaya desde el 0 hasta el 1. Entonces es como si nosotros fuésemos encendiendo, entre comillas, la correlación electrónica. Podemos pasar de una perilla que me indica un estado de correlación totalmente apagada a una correlación totalmente encendida, ¿sí?, en donde la transición entre lambda 0 y lambda 1 es muy, muy suave, de manera tal que tenga sentido escribir una integral, ¿sí? Bien. Tenemos entonces que el límite para lambda igual a 0, no tenemos problema. Podemos escribir la energía de intercambio como si fuese la energía calculada a nivel Hartree-Fock, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la energía de intercambio y correlación? El término cuando lambda vale 1. ¿Qué hacemos con ese término? Es un problema, no podremos calcularlo, nunca vamos a poder calcular la energía de correlación exacta por la complejidad
de su cálculo, ¿sí? Entonces, Becker, otra vez el mismo, fíjense cómo se repiten los apellidos, ¿no es cierto? Becker, Perdue, fue el primero en hacer la propuesta de que, ¿por qué no reemplazar a esta integral en donde lambda vale 1 por un término tal que el potencial que aparece acá sea un potencial calculado o obtenido a partir de la teoría del funcional de la densidad? En lugar de la full CI usamos DFT, ¿sí? Total, en definitiva, nosotros sabemos que ¿cuál es la ventaja de DFT? Que incluye la correlación electrónica. ¿La incluye de manera exacta? Y no, lamentablemente no, la incluye de manera aproximada, pero por lo menos la incluye. Entonces, si aproximamos la integral de la conexión adiabática, ¿sí?, como un promedio entre los dos valores límites, ¿sí?, un medio de la integral calculada cuando lambda vale 0 más un medio de la integral calculada cuando lambda vale 1, bueno, la primera integral cuando lambda vale 0 sabemos calcularla, es la energía de intercambio Hartree-Fock. ¿Y qué pasa con la segunda integral cuando lambda vale 1? Bueno, va a ser la energía de intercambio y correlación calculada con DFT, con un medio adelante. Este funcional, esto que aparece acá, es el origen de lo que hoy llamamos funcionales híbridos, funcionales que incluyen una porción del intercambio exacto, ¿sí? Este primer funcional, como tenía un 50% de intercambio solo y un 50% de intercambio y correlación que venía de DFT, se lo llamó, o mejor dicho, Becker lo llamó half and half, ¿sí?, mitad y mitad, simplemente. Fíjense que nos vamos a 1993. ¿Sí? Entonces el propio Becker dijo, bueno, ¿por qué no tener más flexibilidad en esta ecuación? En lugar de tener un medio y un medio, escribamos o pongamos las cosas en términos de una constante A, que obviamente esto se reduce a lo que tenemos arriba cuando A vale 0,5. Pero tenemos la libertad de que A valga o tome un valor diferente de 0,5. Si además separamos las contribuciones de intercambio y correlación de la DFT como solemos hacer, entonces podemos incluso tener diferentes contribuciones, es decir, no solamente una constante A, sino tener más constantes. Fíjense esta expresión. Esta expresión tiene una constante A que afecta solamente al intercambio, el intercambio calculado a la Hartree-Fock y calculado a un nivel LDA, ¿sí? Es decir, que LDA y Hartree-Fock se ponen más o menos a la misma altura. Podemos hacer una corrección, calculamos al intercambio, a la G como GGA, y lo multiplicamos por una constante B, de manera que entre B y 1 menos A me dé más o menos un 100%, ¿sí? Si no, estaríamos teniendo demasiado intercambio. Y en el caso de la correlación, tendríamos una componente de energía de correlación a nivel LDA y una energía de correlación a nivel GGA. Hasta acá estaríamos teniendo un híbrido de tipo GGA, ¿sí? Un híbrido de tipo GGA. Si notamos, acá tenemos tres constantes que son en realidad tres parámetros, ¿sí? A, B y C. Históricamente a este tipo de funcional, debido a que la energía de intercambio a nivel GGA era el funcional de Becker, ¿sí? Ese Becker del 88 que vimos hace 2 o 3 diapositivas más atrás, históricamente a este tipo de funcional se los conoce como B3, es decir, Becker para el intercambio a nivel GGA y tres parámetros. Y lo que viene después es el funcional de correlación a nivel GGA que estamos utilizando. En el caso, por ejemplo, de B3-LIP, que es uno de los funcionales que se han utilizado muchísimo desde el año 1994 hasta... Se sigue utilizando hoy, pero hará más o menos unos 6 o 7 años que se dejó de utilizar a favor de funcionales un poco más modernos, ¿sí? Pero bueno, hablamos de una cantidad de años enorme en las cuales se utilizó tal vez 15 años o más, ¿sí? Lo que les comentaba, el funcional de intercambio, perdón, el funcional de correlación GGA era el funcional debido a Lee, Yang y Parr. Si no, también podría ser este funcional de correlación
que viniese acá a este término, la energía de correlación calculada GGA. PW91 es Perdue, para variar, One del año 91. ¿Sí? Fíjense que a principios de la década del 90 hubo una actividad muy grande en la elaboración de funcionales, ¿sí? Elaboración de funcionales de la densidad. Hay un funcional de tipo híbrido también, híbrido GGA, que es bastante interesante en el sentido que tiene solamente un parámetro, ¿sí? Y la particularidad es que ese parámetro además se puede deducir de primeros principios, ¿sí? Es decir, no hay ningún empirismo al deducir el coeficiente. Lo que se encuentra es que, por ejemplo, el A que tenemos en el half and half, por ejemplo, en lugar de ser 0,5 es 0,25. ¿Sí? 0,25. Mientras que lo que me queda de la parte GGA es los 3/4 que me están faltando. ¿Sí? Ese funcional se denomina PBE0 y es debido a Adamo y Varone de prácticamente ya en los finales de la década de 1990. ¿Qué pasa si en lugar de utilizar funcionales de tipo GGA utilizamos funcionales de tipo meta GGA para calcular el intercambio y la correlación? Bueno, en ese caso pasamos a tener entonces funcionales de tipo meta GGA, ¿sí? En lugar de tener simplemente híbridos GGA. ¿Sí? Insisto, lo que estamos haciendo es, en lugar de utilizar funcionales acá, un funcional de intercambio GGA, utilizaríamos un funcional de intercambio meta GGA. Y acá, en lugar de utilizar un funcional de correlación GGA, utilizamos un funcional de correlación meta GGA. ¿Sí? Tal vez los más interesantes como funcionales de tipo meta GGA híbridos son los funcionales de la familia M06, ¿sí? M06, M06-2X y M06HF, debidos al grupo de Donald Trular en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Fíjense que ya avanzamos unos cuantos años, ¿sí? Estamos en 2008. Bien, y el quinto escalón entonces son los denominados funcionales doble híbridos, en donde además de tener intercambio y correlación, o mejor dicho, además de tener la correlación de tipo GGA, tenemos correlación de tipo MP2. ¿Sí? Por eso es que acá utilizamos a las funciones auxiliares de Cony-Sham vacías, ¿sí? Los orbitales vacíos, para calcular el término MP2. ¿Sí? Acuérdense ustedes de la teórica de métodos Post-Hartree-Fock de energía de correlación, que el cálculo de la energía MP2 requería de estados excitados, por eso es que hablamos de orbitales vacíos. Estos métodos, los doble híbridos, bueno, son, digamos, en algunos casos también bastante más modernos, son algo más pesados por el cálculo del MP2, pero en general hoy en día, digamos, MP2 está bastante maduro el cálculo, por lo cual, digamos, el costo computacional de hacer DFT a un nivel de doble híbrido no es tan exagerado. Bien, ¿qué pasa si nos vamos más allá de la escalera de Jacobo? ¿Qué pasa si queremos avanzar en el formalismo, pero ya yéndonos de la escalera, bajándonos de la escalera si uno quiere? Bueno, hay una cuestión que es muy interesante, ¿sí? Y es que ningún funcional que pertenezca a alguno de los 5 escalones de la escalera está libre de la autointeracción, ¿sí? Es decir, nosotros la autointeracción no se cumple en ningún funcional de alguno de los 5 escalones de la escalera de Jacobo. Entonces, la manera de resolverlo sería realmente incluir parte del intercambio exacto. Eso significa que los funcionales híbridos, los HGGA o HMetaGGA, en cierta manera dan cuenta de la interacción. Lo que pasa es que es normal que la contribución del intercambio exacto
no sea mayor al 30%. ¿Sí? Entonces, en realidad, estaríamos dando cuenta de la autointeracción, pero no demasiado, no demasiado. El grupo de Andreas Sabin, hacia finales de 1990, propuso escribir el operador de Coulomb de una manera combinada, ¿sí? Aprovechando el comportamiento de la función error, la función error y la función error complementaria. Ahora enseguida en la diapositiva anterior vamos a ver, digamos, o vamos a recordar, mejor dicho, la forma de las funciones error, ¿sí? Eso permite definir un término de corto alcance, SR por short range, y un término de largo alcance, o LR por long range. ¿Sí? Hay un parámetro, ¿sí? Un parámetro que hay que determinar, omega, que define la naturaleza, ¿sí? De este alcance. Estos funcionales se denominan de alcance dual o de dual range, y vemos entonces acá el comportamiento de la función error. ¿Sí? La función error, ERF, es una función que prácticamente es nula o toma valores muy muy pequeños cuando su argumento es pequeño. Podemos pensar que si omega es constante, entonces la distancia entre los electrones para los cuales estamos calculando su interacción es pequeña, prácticamente no vamos a tener un valor apreciable para este término. En cambio, se va a ser importante a medida que la distancia entre las partículas aumente, ¿sí? Que es cuando la función, la curva roja, tiende a 1. Por eso es que a este término lo denominamos el término de largo alcance, ¿sí? Se hace importante cuando la distancia entre las partículas es apreciable. Por otro lado, el primero de los términos, la función error complementaria. La función error complementaria, acuérdense que en realidad es 1 menos la función error, ¿no es cierto? Es decir, la curva en verde acá se obtiene haciendo 1 menos el valor de la curva en rojo, ¿sí? Lo que notamos entonces es que los valores más apreciables de la curva en verde se dan cuando la distancia entre partículas son relativamente pequeñas. Por eso es que a este término, al de la función error complementaria, lo asignamos a una interacción de corto alcance, ¿sí? En términos de correlación estática y correlación dinámica, es usual asignar el término de largo alcance a la correlación estática, mientras que se le asigna el término del corto alcance a la correlación dinámica. Bien, más o menos a comienzos de la década del 2000 se propusieron los primeros funcionales un primer funcional de intercambio de alcance dual, en donde, por ejemplo, para el largo alcance era simplemente el intercambio exacto, solo que el término coulombico estaba en cierta manera amortiguado, como se suele decir, por la función error, ¿sí? Mientras que el término para la energía de intercambio de corto alcance, fíjense que se puede pensar como la energía de intercambio de Dirac y Slater multiplicada por una corrección que tiene en cuenta a la función de error complementaria y a este factor omega y a una constante A que depende del propio factor omega más el momento de Fermi, que recuerden ustedes que está relacionado con la densidad elevado a la 1/3. ¿Sí? No hay expresión para el gradiente, es decir, para gradiente de la densidad, ni correcciones superiores. Por lo tanto, esto en realidad es un funcional relacionado con el primer escalón, ¿sí? De la escalera de Jacobo, es decir, que estamos a un nivel LDA, solo que incluyendo alcance dual. Lo que se encontraba es que, bueno, que en general algunas propiedades mejoraban bastante con la forma dual para la energía de intercambio, pero había un problema, y el problema era que el valor óptimo de las propiedades dependía fuertemente del valor de omega, es decir, no había un valor de omega universal. Entonces eso en realidad es un problema realmente, porque no podemos tener un funcional cuyo valor de omega óptimo dependa del tipo de propiedad que queremos calcular.
¿sí? Eso es un problema, no es aceptable. Por otro lado, propiedades basadas en termodinámica, fundamentalmente energías, realmente no tenían mejoras apreciables comparadas con los funcionales los funcionales equivalentes de la escalera de Jacob. En general, una manera de resolver estos problemas fue relajar un poco la forma de los funcionales de tipo dual range. ¿Qué significa relajar? Bueno, nosotros sabemos que la parte de largo alcance es fundamentalmente Hartree-Fock y que la parte de corto alcance era fundamentalmente DFT. Bueno, en vez de ser LDA, como vimos en la diapositiva anterior, podía ser, por ejemplo, GGA. Pero no era pura GGA. Incluimos en un pequeño porcentaje también Hartree-Fock a nivel corto alcance. ¿Sí? Es decir, que fíjense que estamos incluyendo Hartree-Fock no solo en el largo alcance, sino también en el corto alcance. Esta C sub X generalmente es del orden de 0,17 o 0,19, lo que me está indicando porcentajes relativamente bajos del peso de la mezcla del intercambio exacto con respecto al intercambio de tipo GGA. ¿Sí? Es decir, que acá estamos haciendo un manejo como si fuese un funcional de tipo híbrido, solamente que es de dual range. ¿Sí? Hay bastantes funcionales a este nivel, en particular los de la familia Omega. La B es de Becke, para variar, 97 por el año, y la X por el intercambio, ¿sí? Y me detengo un poquito en estas siglas porque lo vamos a ver ahora un poquito más adelante cuando veamos los rendimientos de estos funcionales. ¿Qué pasa con las correcciones por dispersión? ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, dos moléculas o dos sistemas en general que están interactuando e interactúan, por ejemplo, sin formar enlace? ¿Sí? Y hay una interacción de tipo electrostática, pero la interacción electrostática no alcanza para formar un enlace. Nosotros definimos en general a ese tipo de fuerzas como fuerzas de dispersión, ¿sí? De manera bien genérica. Enlaces de hidrógeno y otro tipo de interacción algo más débiles son fuerzas de dispersión. ¿Sí? Uno sabe que utilizando la teoría de perturbaciones, la energía de dispersión resulta ser inversamente proporcional a la sexta potencia de la distancia entre los sistemas interactuantes. ¿Sí? Hay una constante que depende de las polarizabilidades. ¿Sí? Y en general no es una constante, a pesar de ser una C, sino que es una función que amortigua el comportamiento de 1 sobre R a la sexta para evitar que haya una divergencia en la energía de dispersión cuando R y J tiende a 0. ¿Sí? Las primeras contribuciones, ¿sí?, para poder calcular la dispersión se deben a Johnson y Becke en 2006, en donde propusieron una expresión que fundamentalmente tenía ingredientes semiempíricos. ¿Sí? Era una doble suma, ¿sí?, y J recorre los sistemas, o mejor dicho, los átomos que constituyen ambos sistemas. Es decir, podemos pensar en que I recorre los átomos del sistema A y J recorre los átomos del sistema B. ¿Sí? Tenemos tres términos: un término en donde la distancia entre las partículas está elevado a la sexta, un término donde está elevado a la octava y un término que está elevado a la novena. Hay una función digamos también que amortigua el comportamiento, tiene una expresión sencilla donde hay dos constantes, ¿sí?, y una X acá, donde X, en este caso, bueno, que es el argumento de la función X, de la función de f, perdón, depende de esta variable, la cual está relacionada, que no es una variable, en realidad es una constante, que está relacionada con el cociente entre las diferentes constantes C sub 6, C sub 8 y C sub 10 que tenemos acá.
Fíjense que son constantes que dependen de pares de átomos, ¿sí? Pares de átomos exclusivamente. Bien, en general hay una corrección bastante importante y lo que observaron Johnson y Beeke era que el término que incluye a C6 daba cuenta de alrededor del 60% del total de la energía de dispersión. El término con C sub 8 daba cuenta de un 30% y el 10% restante daba cuenta del 10% restante daba cuenta el término con C10. ¿Sí? Esto es interesante porque va mostrando el peso relativo de los tres términos, ¿no es cierto? Del 1 sobre R a la 6, 1 sobre R a la 8 y 1 sobre R a la 10. Hacia 2010, Stefan Grimm, un investigador alemán que hoy en día es muy activo, propone una forma levemente diferente para el término de dos cuerpos que vimos en la diapositiva anterior y además agrega un término de tres cuerpos, razón por la cual el funcional de Grimm para la dispersión se denomina D3, ¿sí? DFT-D3, mientras que el que teníamos para Beeke-Johnson se denomina DFT-D2. ¿Sí? En el caso de Grimm, si nosotros despreciamos el término de tres cuerpos, también vamos a tener un término de tipo DFT-D2 solamente. ¿Sí? El término para la interacción de dos cuerpos es bastante más sencillo que en el caso de Johnson y Beeke, ¿sí? Donde nuevamente tenemos una serie de constantes, parámetros ajustables y la dependencia, ¿sí? Con la distancia, con la sexta potencia y la octava potencia de la distancia entre partículas. Fíjense que se elimina el 1 sobre R a la 10. ¿Sí? Lo más interesante es el término de tres cuerpos que aparece, que obviamente además de contener las distancias entre los pares de partículas que componen el trío, tiene además los cosenos de los ángulos que forman cada par de vectores que definen las distancias de las partículas I, J y K al origen. ¿Sí? Bien. Un comentario sobre estas correcciones. Estas correcciones, si bien por ahí desde el punto de vista matemático uno ve que tienen alguna complejidad, como hay que estar calculando siempre, digamos, los ángulos, las distancias, etcétera, etcétera, eso no es complicado de calcular. Entonces, estas correcciones, tanto la de Johnson y Beeke como las de Grimm, se pueden calcular en cada ciclo autoconsistente o bien calcular al final del ciclo autoconsistente como una corrección de tipo post-SCF. ¿Sí? Además, como son expresiones analíticas y son relativamente sencillas, también se pueden derivar con respecto a las coordenadas nucleares. Entonces se podrían utilizar, por ejemplo, para la optimización de geometría. Tanto incluirlas en el ciclo autoconsistente como incluirlas en una optimización de geometría implica un costo computacional, un aumento en el costo computacional que es insignificante. ¿Sí? Es decir, que hoy en día uno podría utilizar casi de manera predeterminada el cálculo de la energía de correlación sin ningún tipo de costo adicional en el tiempo de cómputo. Nosotros sabemos que para calcular las fuerzas de dispersión necesitamos sí o sí irnos o tener en cuenta efectos de correlación. ¿Sí? Es decir, de hecho, esa expresión que me mostraba que la energía de dispersión es inversamente proporcional a la sexta potencia de la distancia entre partículas, la obtenemos a partir de teoría de perturbaciones. ¿Sí? Eso significa entonces que funcionales, por ejemplo, del quinto escalón, es decir, doble híbridos, deberían poder describir correctamente los efectos de correlación. El problema es que son los más costosos de todos y además incluyen un porcentaje de energía de correlación a nivel MP2 que no es el 100%. ¿Sí? Entonces, en 2010, Lundquist y Landgraf propusieron el cálculo de la energía de correlación, o mejor dicho, una corrección a la energía de correlación, puramente no local, teniendo en cuenta los efectos de dispersión. ¿Sí?
ese término no local se refiere a que se calcula, fíjese, se tiene en cuenta la densidad en R y la densidad en R', igual que como si tuviésemos un término culómbico. Y en vez de tener el operador 1 sobre R menos R', tenemos una función que es un poco más complicada y que la denominamos, como se denomina en matemáticas, un kernel. El kernel es una función que, por ejemplo, el 1 sobre R menos R' es un kernel, ¿sí? En este caso, este kernel phi, además de depender de la distancia, depende de la densidad y depende del gradiente, ¿sí? También en 2010 se propuso una expresión matemática para ese kernel y fíjense que teníamos acá una expresión que es bastante complicada, ¿sí? Es decir, aparece el gradiente de la densidad de acá, aparece la densidad, aparece una función que depende de ρ, no sería tan complicado, aparece una función g, ¿sí? Que depende acá de un omega, que depende de la densidad y de su gradiente. Bueno, tiene su complejidad, ¿sí? No es una cosa extremadamente complicada, pero bueno, tiene lo suyo. Un comentario que se puede hacer sobre los efectos de dispersión, calcular energías de dispersión, utilizando estos métodos, digamos de tipo no local, o utilizar los métodos como los de Johnson y Beck o de Grimme, es que estos últimos son mucho más costosos que los métodos de tipo D2 o D3, ¿sí? En general, funciona bastante bien optimizar geometrías utilizando los funcionales de Johnson y Beck o de Grimme, D2 o incluso D3, y una vez que la geometría está optimizada, hacer un cálculo autoconsistente para mejorar la energía utilizando uno de estos funcionales, por ejemplo este BB10, ¿sí? Perdón, BB10 que tenemos acá la expresión, ¿sí? Eh, en general da bastante bien, digamos, y uno se ahorra un montón de tiempo realmente, ¿sí? Vamos a terminar la teórica viendo cómo funciona la DFT para el cálculo de diferentes propiedades, ¿sí? Eh, Esto es muy interesante. Esto, si en el día de mañana ustedes se van a dedicar a hacer algún tipo de cálculo y sobre todo basado en la DFT, yo les recomiendo que sigan los trabajos de grupos como los de Donald Truller, por ejemplo, o de Michael Head Gordon, que suelen publicar cada tanto, cada par de años o cada 3 años, trabajos muy exhaustivos en donde se calculan muchas propiedades con muchos funcionales, ¿sí? Y entonces determinan cuáles son los funcionales que mejor están prediciendo diferentes propiedades, ¿sí? Justamente lo que yo voy a hacer para comentarles a ustedes es mostrarles los resultados de un trabajo del 2017 del grupo de Hedy Gordon, ¿sí? Es un artículo extremadamente completo, ¿sí? Extremadamente completo en donde tomaron 200 funcionales de intercambio y correlación que pertenecen a los 4 primeros escalones de la escalera de Jacob. Es decir, que los que quedaron excluidos eran los doble híbridos, ¿sí? Utilizaron una base de datos, ¿sí? Una base de datos compuesta por subconjuntos, de manera tal que daban casi 5.000 valores de energía que uno podía tomar como referencia, ¿sí? Estos 5.000 valores de energía a determinar, a calcular con los 200 funcionales, daba una combinación, ¿sí? Del orden de más de 1.000.000 de cálculos de energía a realizar, ¿sí? Y lo hicieron en sistemas conteniendo entre 2 y 75 átomos. El trabajo es extremadamente exhaustivo y si bien está limitado a valores de energía, bueno, uno puede sacar conclusiones muy interesantes, ¿sí? Muy interesantes. En primer término, o en primer lugar, lo primero que podemos ver es la lista de funcionales que analizaron, ¿sí? Mardirosian y Head Gordon, ¿sí?
Fíjense, están divididos por... acá está la palabra local, pero en realidad no son locales, sino que uno debería utilizar la palabra de puros. Puros, cuando uno habla de funcionales puros, lo que quiere decir es que no contienen el intercambio de Hartree-Fock. En cambio, son funcionales híbridos cuando contienen un porcentaje determinado de Hartree-Fock, ¿sí? Así que la primera gran división hoy en día entre funcionales es funcionales puros, sin intercambio Hartree-Fock, y funcionales híbridos con intercambio Hartree-Fock. Dentro de los funcionales puros tenemos funcionales de tipo LDA, de tipo GGA, con dispersión o sin dispersión. También tenemos a los meta-GGA, sin dispersión y con dispersión. Y del lado de los híbridos tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Locales, GGA o meta-GGA, incluyendo la dispersión o sin incluir la dispersión. Los números que hay entre paréntesis me están indicando la cantidad de funcionales de cada tipo que estamos probando. Por eso es que 98 más 102, ahí tenemos los 200 funcionales que se están testeando. Las diferentes funciones base tratan de BH, son barreras de energía, ¿sí? Barreras de energía exclusivamente. Las bases de datos que comienzan con la T hacen referencia a datos termodinámicos, ¿sí? Las que empiezan por una I hacen referencia a energías de isomerización. Y las bases de datos que comienzan con la NC hacen referencia a interacciones de tipo no covalentes. Entonces fíjense, acá esta tabla está muy buena porque es un muy buen resumen de los resultados de Head-Gordon y Mardirosyan, ¿sí? Fíjense, otra vez, dividen a los funcionales en puros y en híbridos. Dentro de cada uno de puros e híbridos tenemos a los GGA y a los meta-GGA. Fíjense que excluye a funcionales LDA, a los funcionales del primer escalón, porque son los que dan los peores resultados, ¿sí? Y lo que vemos acá, ¿por qué hay 3 funcionales en cada una de las celdas? Bueno, son los 3 funcionales que mejor rendimiento dan. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, para esta base de datos, interacciones covalentes, lo que vemos, los números que aparecen acá, son los errores que cometemos con respecto a los valores de referencia, ¿sí? Acá lo que se puede ver es cuando el numerito está en una celdita de color verde, cuanto más intenso el verde, menor es el error que estamos cometiendo. Luego, el verde se va haciendo cada vez más clarito hasta pasar a un anaranjado en el cual tenemos errores que ya son intermedios y se va oscureciendo cada vez más hasta convertirse en un rojo o un anaranjado más potente o un rojo en donde ya los errores que cometemos son importantes, ¿sí? Fíjense ustedes cómo a medida que nos vamos desplazando desde los funcionales puros GGA y meta-GGA a los funcionales híbridos, también GGA y meta-GGA, tenemos siempre una transición desde colores rojos o naranjas fuertes a anaranjados mucho más débiles o incluso algún amarillo, verdes más pálidos y los verdes más intensos ya debajo de la columna de meta-GGA híbridos, ¿sí? Es decir que la conclusión a la cual podemos llegar es que a medida que vamos ascendiendo en la escalera de Jacobo, los resultados que vamos obteniendo son cada vez mejores. Recuerden que funcionales GGA puros corresponden al segundo escalón. Meta-GGA puros corresponden al tercer escalón. Y GGA y meta-GGA híbridos corresponden al cuarto escalón. Es decir, esta primera columna, segundo escalón, la tercera columna es tercer escalón y tercera y cuarta columna corresponden al cuarto escalón. Esto significa entonces que tenemos un funcional que está destacando mucho para los cálculos de la energía, que es un funcional de tipo, volvamos un cachito para atrás,
meta híbrido GGA, pero además tiene la omega adelante, es decir que además es dual range, de tipo dual range, ¿sí? Y tiene la B acá que hace referencia a que está dando cuenta de la dispersión, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos como sugerencia qué tipo de funcional podemos utilizar dependiendo del tipo de escalón en el cual querramos pararnos en la escalera. Recuerden que el quinto escalón, los doble híbridos, están excluidos, ¿sí? Entonces, la recomendación general del review es utilizar este funcional, omega B97M-B, para calcular energías. Si nosotros estamos frente a un programa que no puede calcular el intercambio exacto, es decir, que no permite trabajar con funcionales híbridos, entonces una buena variante es quedarnos en el tercer escalón, meta GGA. Este funcional, el B97MRB, ya no es híbrido y es una buena alternativa para calcular las energías. En cuanto a las funciones base, bueno, si las interacciones, en general cuando tenemos interacciones que forman enlaces, bases de tipo cuádruple Z con conjuntos de polarización son preferibles a las triple Z, mientras que si las interacciones son de tipo no covalente, hay que agregar funciones difusas, siempre manteniéndonos, por ejemplo, en la familia de funciones de Ulrich, ¿sí? La D al final, recuerden, es lo que nos indicaba que estamos agregando funciones difusas. Bueno, insisto con esto, es decir, es importante que uno esté al día con las sugerencias en estos trabajos que suelen testear el comportamiento de funcionales para diferentes propiedades. Hoy en día no hay un único funcional que sirva para todo, ¿sí? Fíjense que este funcional, el omega B97MB, funciona muy bien para energías, pero no estamos diciendo nada de geometrías, de frecuencias de vibración, por ejemplo, del cálculo si uno está interesado en desplazamientos químicos en espectroscopía de NMR, este funcional no serviría. Si queremos estudiar transiciones electrónicas, alguna propiedad de algún estado excitado, este funcional tampoco serviría, ¿sí? Es decir, hoy en día lamentablemente no contamos con un funcional de validez universal. Tenemos que estar atentos a cuáles son las sugerencias que hacen los investigadores, los grupos que trabajan en estas cosas, testeando funcionales, ¿sí? No es raro que uno tenga que utilizar una serie de funcionales dependiendo del tipo de propiedad que quiera utilizar, ¿sí? O que quiera, no utilizar, perdón, tipo de propiedad que quiera calcular, que quiera predecir, ¿sí? Es bastante razonable, bastante usual utilizar un funcional para optimizar geometría, un funcional distinto para calcular transiciones electrónicas, un funcional distinto para calcular desplazamientos químicos, otro funcional para calcular barreras de energía, etcétera, 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 ¿sí? ¿Cómo podemos saber qué funcional utilizar? Estando al día con la bibliografía. Es la única manera, ¿sí? No queda otra. Muy bien. Bueno, como siempre, la bibliografía. En este caso, seguimos con el libro de Jensen, An Introduction to Computational Chemistry, y hay un libro que está bastante bueno, que es muy útil para químicos, que es de Robert Parr y de Weitao Yang, que es Density Functional Theory of Atoms and Molecules. Es un libro relativamente viejito, pero que es muy bueno. Realmente uno podría tenerlo como libro de cabecera, siendo químico y queriendo introducirse en el mundo de la teoría del funcional de la densidad. Muy bien.